La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En la Biblia hay miles de promesas de Dios para nosotros. Es interesante que entender que Dios nos ama. Y como nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Y aunque Adán y Eva pecaron, cayeron de la gracia de Dios y vivieron una vida alejada de Dios y que todas las generaciones después vivieron en esa misma condición, la Biblia dice que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para buscar lo que se había perdido. Antes de la caída, Dios le dio a Adán y a Eva una vida de plenitud en el jardín del Edén. Esa es la perfecta voluntad de Dios para el hombre. Y aun cuando el hombre peca y se desobedece a Dios, todavía la voluntad de Dios es la misma. Dios desea, dice la Biblia, que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Este es el resumen de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Y esas promesas que hay en la Biblia, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, las hizo una realidad para los que creen en Él, para los que le sirvan y vivan de acuerdo a su voluntad. Esas promesas hoy, por el sacrificio de Cristo, están vigentes para nosotros, para que nosotros podamos disfrutarlas y vivir en plenitud como Adán antes de la caída. Ese es el mensaje central del Evangelio, las buenas nuevas. Que hoy, aún a pesar de todo lo que vemos a nuestro alrededor, podemos vivir una vida plena aquí en la tierra. Amén. Por el sacrificio de Jesús. Y esas, dice la Biblia, grandísimas y preciosas promesas que Dios nos ha dado, cuando creemos en Él, las podemos disfrutar a plenitud, a cabalidad. Hay personas que dicen, yo no creo eso, no creo que Dios puede hacer milagros hoy en día, yo no creo que Dios puede sanar, yo no creo que Dios puede llenar del Espíritu Santo, no creo que esto o aquello. Bueno, ese es su problema. Si usted no cree, obviamente no lo va a recibir, no lo va a ver, porque el justo por la fe vivirá, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el hecho de que usted no lo disfrute porque no lo cree, eso no cambia la verdad absoluta de Dios, que es realidad. La verdad es permanente. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre, las promesas permanecen para siempre, y Dios está atento a su palabra para cumplirla a los que creen en Él. Si no crees, bueno, lo lamento por ti, no vas a disfrutarlo. Pero si yo creo, yo voy a ver la gloria de Dios. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Porque Dios es su palabra. Y Él está comprometido consigo mismo de cumplir su palabra. Él dice en la Biblia que no pudiendo jurar por más nadie, juró por sí mismo que iba a cumplir la promesa a Abraham y con Abraham a nosotros, los que creemos en el Señor. Amén. Ahora, para poder nosotros disfrutar de esas promesas, para que se hagan efectivas en nuestra vida, eso no ocurre por arte de magia ni al azar. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay personas que piensan que las bendiciones de Dios son automáticamente, pero no es así. La Biblia enseña que Dios tiene unas condiciones para que puedas disfrutar de esas promesas que Él te ha dado. ¿Ok? ¿Cuáles son esas condiciones que Dios demanda para que tú puedas vivir en esa vida plena? En primer lugar, tú tienes que conocer las promesas de Dios.
Porque si tú no conoces las promesas de Dios, no puedes disfrutar de ellas. ¿Cómo creerán, dice la Biblia, si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Si tú no conoces la Biblia, no vas a disfrutar de la plenitud de la Biblia. La Biblia dice, mi pueblo, o parte del pueblo de Dios, perece por falta de conocimiento. El no conocer lo que te pertenece no puede hacer que tú lo disfrutes. Tú tienes que conocerlo, porque de esa forma tú vas a ejercitar la fe basado en esa promesa que Dios te dio. Entonces tú tienes que conocer la promesa de Dios. Amén. Para que puedas entonces reclamar esa promesa en fe, para que puedas disfrutarla. ¿Entiendes? Entonces, para eso Dios nos dio su palabra, la Biblia. La Biblia es el manual de Dios para vivir la vida plena. Aquí están mandamientos de Dios, aquí están relatos, pero aquí están las promesas de Dios para su pueblo. Entonces hay que conocer la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia para conocer la voluntad de Dios, las promesas de Dios, para que la fe pueda ser efectiva en nosotros. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe necesita un fundamento para efectuar el milagro. El fundamento de la fe son las promesas de Dios de la Biblia. Yo me apoyo en las promesas de la Biblia y la fe crece en mi corazón y luego entonces yo puedo ejecutar para recibir los milagros de Dios. Amén. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Así que la primera cosa que tienes que hacer es conocer las promesas de Dios. Y la primera promesa que es importante que todos conozcamos es que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para librarnos de la condenación, y que la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado, y que por el sacrificio de Cristo nuestros pecados son perdonados, borrados y olvidados. Y tú tienes que creer que Jesucristo es el único Salvador, porque no hay ningún otro medio entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Solamente Jesucristo salva. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si tú todavía no has conocido eso, si tú todavía no has reconocido a Jesús como el Salvador de tu vida, no has entregado tu vida a Él, tú no puedes disfrutar de las promesas de Dios, porque ese es el primer paso. Hay dos poderes que luchan en la tierra. Está el poder de Dios y está el poder del enemigo, y ambos tienen un territorio, podemos decirlo de esa forma, espiritualmente. Cuando uno vive alejado de Dios, cuando uno no tiene a Cristo, aunque diga yo creo en Dios, aunque tenga una Biblia, aunque vaya a la iglesia, eso es aparte. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has entregado tu vida a Jesús como el Salvador, tú vives bajo el reino de las tinieblas, bajo la potestad de Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Yo vivía en ese territorio también, en el territorio de Satanás. Pero un día escuché esta buena noticia que te estoy hablando, que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, que Cristo me salva si me arrepiento, y yo me arrepentí de mis pecados, acepté a Cristo, y dice la Biblia que Él me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, y ahora estoy bajo la potestad de Dios. Y en el reino de la luz están las promesas de Dios de prosperidad, de bendición, y todas esas promesas que tiene la Biblia. Ahora yo soy apto para reclamar esas promesas, porque soy hijo no de creación, soy hijo por medio de Jesucristo en el Espíritu, en mi espíritu.
y Dios formó una nueva criatura. Escribió mi nombre en el libro de la vida y yo soy coheredero con Cristo por la eternidad. Bendito sea Dios. Pero eso no es solamente para mí, es para ti también. Si tú estás aquí, quiero decirte esto, puede parecer duro, pero es la verdad. Y la Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y yo tengo que predicarte la verdad, porque esa es mi comisión delante de Dios. Lo digo con respeto, no es mi intención ofenderte, pero tengo que hablarte la verdad. Esta verdad fue la que me salvó a mí. Y la verdad es que si tú no tienes a Cristo, estás bajo la potestad de Satanás. Estás bajo la potestad del enemigo y no tienes acceso a las promesas de Dios y menos a la vida eterna. Y que si tú mueres en pecado, Dios quiere que vivas mucho tiempo, pero si tú mueres hoy, este día, puede estar saludable, puede estar bien, un accidente automovilístico, tú puedes manejar bien con cuidado, viene otra persona en sentido contrario, choca contigo, te mueres. Si tú no tienes a Cristo, no vas a ir al cielo, vas a ir al infierno. Eso suena duro, pero es la verdad. Ese fue el mensaje de Jesús. El hombre el que más habló en la Biblia del infierno fue Jesucristo, porque Él quería que la gente se salvara. Pero Dios no quiere que tú vayas al infierno. Él envió a su Hijo desde el cielo a la tierra a morir por ti. Y si fueras el único en la tierra, Él iba a venir por ti, porque Él te amaba. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama a pesar de todo lo que hayas hecho en tu vida. Puedes haber violado 10 mandamientos decenas de miles de veces. Dios te sigue amando. Pero Él quiere que tú completes tu amor amándolo tú a Él, entrando en la obediencia. La Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que Él quiere que tú vengas a Él para que tú te salves, para Él poder bendecirte. Y hoy, si estás aquí y no eres salvo o me estás viendo a través de la transmisión, Dios te está hablando. No es una casualidad que Dios está tratando contigo. Para Dios no hay casualidades. El Señor obra providencialmente. Y si estás aquí, Él quiere salvarte. Él te trajo a salvarte. Así que aprovecha. No te vayas de aquí sin Cristo. No te vayas de aquí sin tu salvación. Arrepiéntete para que puedas estar entonces en la presencia de Dios. Acepta a Cristo y vas a salir lleno de la vida de Dios en este lugar. Aleluya. Y vas a salir bajo la potestad de Dios, y las bendiciones de Dios serán patentes en tu vida. Alabado sea Dios. Aleluya. Qué grande es el Evangelio. Amén. Oh, yo doy gracias a Dios por haber ido a aquel lugar a oír la palabra y salvar mi vida, porque transformó mi vida, y eso puede ocurrir contigo en esta hora. Ahora, luego que aceptas a Cristo, y para cada uno de nosotros que creemos en el Señor, no solamente está la promesa de salvación, como les dije, hay muchas más promesas, miles de promesas en la Biblia. Y aún también cuando estamos en Cristo, tenemos que conocer cada promesa para poderla reclamar de igual manera. Porque el hecho de que aceptemos a Cristo y estamos en la iglesia, no quiere decir que las promesas se van a cumplir automáticamente en nuestra vida. Es lo mismo con la promesa de salvación. Tenemos que conocer las promesas de Dios para nosotros los creyentes. Amén. Ese es el primer paso, conocer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, la voluntad de Dios, te dije que se resume en una vida plena. ¿Ok? Amado, repito, amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. O sea, todo lo bueno que pueda venir a tu vida viene de Dios. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Son bendición, son positivas. Amén. No hay ninguna promesa de Dios que sea para mal sobre nuestra vida. Todas las promesas son de bendición. Todas las promesas de Dios son positivas en nuestra vida. ¿Dice amén? Amén. Esas promesas están disponibles para nosotros.
Entonces, primer lugar, conocer las promesas de Dios. En segundo lugar, tienes que creer que son para ti. Porque necesitas la fe en las promesas para reclamarlas. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú oyes las promesas, aunque seas creyente y no las crees, no vas a recibir las promesas de Dios en tu vida. Porque es para los que creen en las promesas de Dios. Entonces tú tienes que creer que esas promesas que Dios te ha dado son para ti personalmente. La Biblia es la palabra logos de Dios. Ahí están esas promesas. Es la palabra escrita de Dios para nosotros. Pero para que sea efectiva en mi vida, esa palabra logos, yo necesito transformarla en una palabra rema para mí. Una palabra personal para mí. Un día esa palabra pudo haberse dicho a Abraham, o a Moisés, o a Timoteo, o a cualquiera de los profetas. Un día esa palabra estaba ahí para ellos. Pero por cuanto está escrito en la Biblia, se hace permanente para todos los que creen en Él. Porque la Biblia enseña que por medio del sacrificio de Cristo, todas las promesas dadas a Abraham alcanzan a los que creen en el Señor por la fe. Porque somos de la familia de Dios, injertados en el verdadero olivo, y todas las promesas que hay en la Biblia son para mí, son para ti. Tienes que creer en eso. Si tú no crees eso, no puedes disfrutar esas promesas de Dios, aunque tú seas creyente. Por eso es importante que esa palabra logo yo la haga rema en mi vida, yo la acepte como mi vida. Por ejemplo, le voy a dar un simple ejemplo: la sanidad divina, el milagro de sanidad. Las promesas de Dios son que por sus llagas fuimos nosotros curados. En la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades. Esa es una palabra logo. Y Dios nos habla para que reclamemos esa palabra en nuestra vida. Pero hay personas, aún creyentes, que dicen, por ejemplo, en su mente, dicen: esta es una prueba que me mandó Dios para yo ser un mejor cristiano. Por ejemplo, ¿no? He oído mucha gente así. Otros dicen: este es el aguijón que Dios me mandó para que yo sea un mejor cristiano como Pablo. Ese pensamiento es contrario a la promesa real de Dios en la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de que el aguijón de Pablo era una enfermedad. Él menciona que tiene un aguijón, pero no hay evidencia de que sea una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Además, Pablo recibió ese aguijón porque tuvo revelaciones ocultas a los hombres, que fue hasta el tercer cielo a recibirla. ¿Has tú ido al tercer cielo? ¿Has recibido esas grandes revelaciones para que nadie sepa más de eso? Quizás no. Entonces, el enemigo siembra duda en el corazón. Recuerda, desde el principio, él ha transversado la palabra. Cuando Dios le dio la palabra a Adán y Eva, él la palabra la cambió, la distorsionó. Y él siempre hace eso. Recuerda, cuando tentó a Jesús, él le citó la Biblia. Satanás sabe la Biblia, obvio. Yo creo que la ha leído más que todos los cristianos del mundo. Bendito sea Dios, aleluya. Porque necesita saber cómo manejarla, aunque sea al revés. Alguien me dijo una vez: yo sé la Biblia al revés y al derecho. Yo digo: te felicito, que la sabes al revés. Yo la quiero saber al derecho solamente, alabado sea Dios. Al revés la sabe el diablo, al revés la usa el diablo. Satanás usa la Biblia, ¿no? Satanás usa la Biblia. Pero él transversa con pensamiento. Recuerda, la táctica del enemigo es lanzarte pensamiento. Él no puede saber lo que tú piensas, porque él no es omnisciente, él no sabe lo que tú sientes. Pero cuando él te tira un dardo en tu mente, y tú reaccionas a ese dardo, si tú, por ejemplo, el diablo dice: esto es un aguijón de tu padre, Dios lo permitió para que tú seas un mejor cristiano, y tú dices: es verdad, recibiste el aguijón.
La fe viene por el oír, pero las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que tú oyes puede destruir tu fe. Lo que tú piensas puede destruir tu fe. Y así es con todas las promesas que están en la Biblia. Dios quiere darte libertad. No es la voluntad de Dios que los demonios atormenten a un creyente. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que los creyentes tenemos autoridad sobre todos los demonios para echarlos fuera. No es la voluntad de Dios que un creyente le tenga miedo a los demonios ni al diablo. Tú no tienes que tenerle miedo al demonio, ni a los demonios, ni a Satanás. Porque la Biblia dice que el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Y el Señor Jesucristo, cuando resucitó, Dios le colocó a todos los demonios debajo de sus pies. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Estamos sobre los demonios. Tenemos autoridad absoluta sobre todos los demonios. Pero el demonio puede decirte a ti: no, pero tengo un demonio más fuerte que ese, que el pequeño. Y tú dices: pues espérate, déjame tener cuidado con este. No. Si Satanás es el más fuerte y lo puso debajo de nuestros pies, todos los demás son más pequeños y más débiles. Están debajo de nuestros pies también. Y tú tienes que creer en eso. ¿Entiendes? Para poder disfrutar de la vida plena. Dios quiere que tú vivas una vida plena. Hay creyentes que me dicen: hoy yo escucho cosas raras por las noches en mi casa y no me dejan dormir. Son demonios que vienen a atormentarme. Yo digo: ¿pero por qué? Entonces, nosotros le decimos a la gente: mira, tú tienes que darte a respetar de Satanás. Yo puedo orar por ti, puedo reprender los demonios, se van a ir, quizás no se van a ir muy lejos, van a estar en la esquina esperando que no me vaya yo, y cuando yo me vaya vuelven otra vez y te atormentan de nuevo. Entonces tú no vas a querer que yo vuelva otra vez a orar por ti, porque dices: ay, el pastor ya vino, le voy a decir que venga otra vez, y te conformas con ese demonio. No. Pero eso no tiene que ser así. Tú tienes que darte a respetar del diablo. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hasta que tú no te metas en esa creencia y tú resistas al diablo, no te va a respetar. Pero cuando tú creas la palabra y tú te consagres a Dios y te vistas con la armadura de Dios, enfréntate tú al demonio. Y deja que el pastor vaya a visitar a los inconversos. Bendito sea Dios. Pastor, hoy un juicio jaro en casa, pero no se preocupe, no vaya para casa, yo lo voy a echar fuera en el nombre de Jesús, porque yo tengo autoridad para echarlo fuera, tengo la promesa de Dios. Esa palabra lobo se convierte en rema. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas ese creyente, amén. Y así con todas las promesas. Estaba predicando sobre el bautismo del Espíritu Santo en una iglesia y una hermana recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando testificó, dijo: hace 30 años conocí a Cristo. Hace 30 años que estoy pidiéndole a Dios que me bautice con el Espíritu Santo. Hoy Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Y todo el mundo: qué bueno, aleluya, gloria a Dios. Pero yo le dije: ¿y por qué hacían 30 años que tú estabas pidiéndole a Dios y hoy fue que te bautizó? Me dijo: una palabra que usted dio fue la que iluminó mi vida. Yo dije: entró la fe, bendito sea Dios, amén. Fortaleció la fe. Y era que yo creía que el Espíritu Santo es tan santo que no puede habitar en mi vida, que yo cometo faltas y debilidades muchas veces. Eso estaba impidiendo que ella recibiera el Espíritu Santo. Y yo les hablé que todos los creyentes fallamos, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y que si uno falla, hay que ir a Dios, pedir perdón, y Dios nos perdona, y hay que perdonarnos a nosotros mismos, porque el diablo es el acusador de los hermanos, y va a volver a traerte el recuerdo de los pecados. Cuando venga, dile: la sangre de Cristo limpió mis pecados. En el libro de Dios, está limpio mi récord. Esa palabra liberó ese demonio que había atormentado a esa hermana en su mente con ese dardo por 30 años. Y cuando ella entendió eso y aceptó eso y creyó eso, Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. La tercera cosa que tienes que hacer para recibir las promesas de Dios es entrar en la obediencia de la palabra de Dios. Las promesas de Dios son permanentes para nosotros
cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero como acabo de decir, usted dirá, ay hermano, pero es que yo cometo faltas. Todos cometemos faltas. Todos fallamos. La Biblia dice que si alguno dice que no ha fallado, acaba de cometer el primer pecado. Mintió. Y los mentirosos no entran al reino de los cielos. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si has fallado, lo que tienes que hacer es inmediatamente ir a la presencia de Dios y pedir perdón a Dios por tu pecado. Yo lo visualizo de esta forma. El diablo trae la tentación para que tú caigas. Caes en pecado, ok. El diablo ahí, el demonio de esa región, lo informa. Se lo pasa al principado. Y el principado está pendiente. Cuando el diablo da vueltas por la tierra para recoger todos los informes, para ir a Dios, a acusarlo, ahí recoge el tuyo y lo lleva a la presencia de Dios. Pero el diablo tiene que pasar un tiempo en lo que da la vuelta al mundo, ¿no? Porque el diablo no es omnipresente, le toma un tiempo en dar la vuelta al mundo, porque el mundo es grande. Así que yo te digo que cuando cometas el pecado, cuando el diablo vaya por la esquina, vete tú a la presencia de Dios, que tiene audiencia inmediata con Dios. Y llega tú primero que el diablo y dile, Señor, fallé, no era mi intención, pero fallé, perdóname. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Cuando el diablo vaya a la presencia de Dios a acusarte y diga, oh, yo pasé por allí por ¿cómo es que se llama? Lijaya, algo así. Ajá, y allí fulano de tal falló y cometió pecado. Y eso que es cristiano, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y eso que es cristiano, y eso que alaba a Dios, y eso que es líder de la iglesia. Pero cuando llega allá, el ángel dice, un momento, ¿cuándo fue eso? Hoy mismo, ¿a qué hora? A tal hora. Déjame buscar en el libro, a ver si es verdad. No, eso no aparece aquí. ¿Cómo que no? No, esto está limpio aquí. El diablo le dice, oye, vas a tener que cambiar este ángel porque este ángel no sabe lo que está escribiendo. Déjame ver. Y está limpio, míralo, léelo tú, está limpio. ¿Y qué pasó? Sí, él falló, pero vino primero que tú y se arrepintió y la sangre de Cristo lo limpió y lo mojamos. Está limpio, mira, limpia así. Y se hacen efectivas todas las promesas para ti. No permitas que el diablo te robe una promesa de Dios para ti. Una vida de abundancia. Ni una. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Amén. Y luego hay que actuar en base a esa promesa que Dios nos dio. El problema que yo discierno que mucha gente tiene es la impaciencia. Eso mata a la gente. Porque nosotros, especialmente de esta generación, estamos acostumbrados a que todo tiene que ser rápido. Córrale. Esta es la generación, córrale. Y todo tiene que estar rápido. ¿Verdad que sí? Tenemos café instantáneo. Tenemos microondas. ¿Verdad que sí? Tenemos para abrir el garaje del carro, un botoncito, abre el garaje. Un botoncito, prende la televisión. Ni nos paramos a prender la televisión. Todo es cuestión de botoncitos y todo tiene que ser rápido. Si no está rápido, lo siento, no puedo esperar. Es muy rápido. Y pensamos que con Dios es así. Entonces cuando vamos a la presencia de Dios a reclamar algo, decimos, Señor, mira, tengo un problema, ¿sabes? Un problema bien serio. Pero tienes que resolvérmelo ya. Ahora, no tengo tiempo para esperar, porque esto tiene que resolverse ya, ¿ok? Y si el Señor dice, los que esperan en Jehová, no, esperar no. No puedes resolvérmelo ya, pero no te preocupes, yo trato de resolverlo, y va y lo resuelve, y se olvida de la petición. Pero espérate, con calma. A veces venimos ante el Señor a reclamarle algo, y le dice, ven acá. Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando tenemos problemas, con mucha gente piden a Dios más que cuando tienen problemas, ¿verdad que sí? Cuando tienen problemas, van a la presencia de Dios. Cuando tienen problemas, usted lo ve llorando en el altar. Dios mío, ayúdame, que yo te prometo que te voy a servir. Si Dios lo bendice, ni vienen a la iglesia. Alabado sea Dios. Perdóneme, eso se me zafó. Eso pasa por allá en Puerto Rico. Acá en Florida no pasa eso. Pero allá en Puerto Rico pasa a veces eso. Entonces queremos que Dios nos resuelva los problemas rápido y ni siquiera vamos a la presencia de Dios. Y cuando llegamos así desesperados, no hemos ido nunca, diariamente no vamos, porque no se ora ni nada de eso. Y cuando llegamos a la presencia de Dios, dice, mira quién llegó aquí.
El perdido, que estaba perdido. Muchacho, ¿dónde tú estabas? Hacía tiempo que no te veíamos por acá. Tenías vacaciones. No, perdona, yo no vine a eso. Es que tengo un problema y quiero que el Señor me lo resuelva ya. Dice, pero espérate, con calma. Primero, ¿dónde tú estabas metido? Que yo no te había visto tanto tiempo. ¿Ah? ¿Me sigue? Para disfrutar de la plenitud de Dios, hay que vivir una vida de obediencia. Hay que estar consagrado a Dios. Porque la complacencia de Dios es con los justos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. ¿Me sigue? Si estamos un poquito alejados de Dios, antes de pedirle a Dios bendición, vente a la presencia de Dios y arregla primero tu cuenta con Dios. Empieza a consagrarte a Dios. Porque hay muchos problemas que en la vida se resuelven casi automáticamente si tú empiezas a buscar de Dios y a llenarte de su presencia. Y no tienes ni que orar. Porque a veces el enemigo ha entrado en tu territorio, le has dado lugar al enemigo. Y ese enemigo, aunque Dios quiera sacarlo, tiene una autoridad sobre ti. Porque si has fallado y no te has arrepentido y sigues fallando, un abismo trae a otro, un pecado trae a otro, y cuando vienes a ver, el enemigo tiene ahí una fuerza donde agarrarse. ¿Me sigue? Pero cuando tú te arrepientes, si has fallado, te consagras, el enemigo se tiene que ir. No hay ni que sacarlo, se tiene que ir porque tú estás en la presencia de Dios. Hay un límite que divide la presencia de Dios a la del enemigo. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él estará cerca de vosotros. Mientras más te consagre, más cerca de Dios, más lejos de Satanás. Y ahí, en la presencia de Dios, las bendiciones de Dios van a llover sobre tu vida. Él sabe lo que tú necesitas antes que se lo pida. Y a veces te va a resolver el problema antes ni que tú te lo pidas. Porque cuando estás en la plenitud, el Espíritu Santo está en tu vida, se llena la presencia de Dios, entonces Dios se glorifica en tu vida y hace la obra. Así que resuelve eso primero. Y luego entonces entiende que hay tiempos de Dios para contestar las peticiones. La Biblia lo enseña. Hay momentos de Dios para que esas bendiciones se cumplan. Puede ser que Dios esté obrando en otras áreas en tu vida o en otras personas, o que la fe tuya todavía no se ha fortalecido como se supone para que puedas tener una acción sobre esa fe. Mientras vas consagrándote, y este es el punto, luego que tú haces todo eso, lo importante es que tú no mires el problema. Tú has pedido eso, tú lo has creído, tú conoces que es la voluntad de Dios, tú estás consagrado. No te enfoques entonces en eso, enfócate en Jesús, enfócate en la presencia de Dios, enfócate en el Espíritu Santo, enfócate en disfrutar la vida cristiana. Cuando tú te enfocas en eso, en el momento que se cumple la fe en tu corazón, o que Dios obra en tu personalidad, o que Dios obra alrededor de ti, en ese momento el milagro llega a tu vida y tú recibes la bendición de Dios. A su nombre, a su nombre. Mira cómo lo dice la Biblia. En Hebreos capítulo 10. Versos 35 al 39. Fíjate cada frase de lo que voy a leer. Mira lo que dice aquí. Dice: no perdáis pues vuestra confianza. No pierdas la confianza en el Señor. Recuerda que Él juró por sí mismo las promesas. Él está atento a esas promesas. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir en tu vida. Él no es hombre para que mienta. No pierdas esa confianza, ¿ok? Eso es lo primero. Dice que tiene grande galardón. ¿Cuál es el galardón? La promesa cuando llega a tu vida. El cumplimiento de la palabra. ¿Qué más dice la Biblia? Dice: porque os es necesaria, ¿qué? La paciencia. ¿Para qué?
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. ¿No es lo que estoy diciendo? ¿Verdad que sí? En la obediencia y la paciencia obtengáis la promesa. Pero mira lo que dice el verso 37, dice, porque aún un poquito, no mucho, un poquito, y el que ha de venir vendrá. O sea, la promesa se va a cumplir. Hay que esperar un poquito, ¿ok? Y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mejor yo lo resuelvo, está bien, olvídate. No. No retroceda, pelea esa batalla. A Dios le gusta la gente que pelea, que hay oposición y no se rinden, que siguen batallando. Esto es mío. Jacob peleó su bendición, ¿verdad que sí? La peleó hasta que la tuvo, y Dios más. Esa es la gente que Dios le gusta. Valiente, no cobarde. Los cobardes no entran al reino de los cielos. Hay que resistir. Pelear la buena batalla de la fe hasta que tenga la promesa. No desistas. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo voy a esperar? Porque somos impacientes. ¿Verdad que sí? ¿Usted no cree que Dios es más inteligente que nosotros? ¿Que Dios es más justo que nosotros? ¿Sabe que esa expresión ponen en duda la fidelidad de Dios? Al tú decir, Señor, ¿qué pasa? No llega. ¿Qué te pasa? Estás diciéndole, tú eres medio irresponsable. Entonces eso se tenía que haber hecho ya. No cree. Dios es sabio, es inteligente, ¿no? Más que nosotros. Y en su mano están todos los tiempos, dice la Biblia. Todos los tiempos. Los discípulos le dijeron, Señor, ven acá, tú te vas, pero ¿cómo que te vas? Y no vas a restaurar el reino de Israel. ¿Qué pasó? ¿Tú no eres el Mesías? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso es soberanía de Dios. Él sabe, no tienes que aconsejarlo, porque Él sabe el tiempo apropiado. Quizás necesitas bregar tú primero con tu fe, con tu personalidad, con algunas cositas para que la fe se fortalezca. Brega con eso primero. O quizás estás un poquito alejado de Dios y tienes que poner más la mirada en el Señor. Y tienes que deleitarte en Dios. Esa es la clave. Tú lo crees, tú lo recibes, tú confías en Él, tú le has pedido. ¿Estás seguro? Declárate ahora dedicado al Señor. Deleítate en el Señor. Deleítate en llenarte de la presencia de Dios. Que en el momento que se cumpla toda esa circunstancia, el milagro va a venir a tu vida. Y tú vas a estar en paz. Porque la fe es estar en paz. La fe no es preocupación. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, y eso se traduce como preocupado. Tú no puedes estar preocupado. Dice, está siempre gozoso. Tú tienes que descansar en Él. Tienes que entrar en su reposo. Confiar en Él plenamente. Y esa acción es la que demuestra la fe. Porque la fe no es decir, yo creo mucho en Dios, yo tengo mucha fe. No, la fe no es lo que tú dices. Tú dices la Biblia, muéstrame tu fe con tus obras, con tus acciones. Como tú actúes, yo voy a conocer la fe tuya. Y esa fe es la que mueve a Dios a realizar el milagro. ¿Sabes que a veces tardarse de la petición, sinceramente en muchos casos no está en el plano de Dios, sino en el de nosotros? Porque no hemos desarrollado algunas áreas que Dios quiere que nosotros desarrollemos, o no hemos hecho algunas cosas que Dios nos ha dicho que hagamos para entonces cumplir la promesa. Tienes que entonces bregar primero contigo. Brega contigo, que Dios no hay que aconsejarlo. Él sabe lo que tiene que hacer y el momento que tiene que hacer. Brega contigo. Y deleítate en el Señor. Enfócate no en el milagro, enfócate en la presencia de Dios.
en llenarte de Dios, en buscar a Dios, en llenarte del Espíritu Santo. Y Dios en su tiempo cumplirá la palabra en tu vida. Permíteme darte 2 ejemplos. Ya voy a terminar, no se ponga nervioso. ¿Cuánto tiempo debe esperar mi promesa? Me encanta la vida de José. Es uno de mis favoritos de la Biblia. Qué clase de hombre, qué integridad, qué joven dedicado al Señor. Qué fe tan grande tenía ese muchacho. A los 15 años, Dios le dio un sueño y una promesa. ¿Se acuerdan? Yo sé que no estaban allí, pero lo han leído en la Biblia, ¿no? Ok, ¿se acuerdan? Dios le dijo a él que iba a ser Señor de toda su familia y de la tierra, del sol, la luna y todas las estrellas. Y era un muchacho de 15 años sano. En el desayuno, después que terminaron de comer, dijo, ¿saben qué? Quiero compartir un testimonio. ¿Me permite dar un testimonio, papá? Bueno, dalo, dime, ¿qué pasó? Acabo de tener una revelación. Señor me habló y me dijo que yo iba a estar sobre todos ustedes. ¿Qué le parece? Muchacho sano, ¿verdad? Yo creo que el papá dijo, carraspeó. ¿Y los hermanos? ¿Y qué se cree este? Ah, bravo. ¿Qué querías? ¿Un aplauso? Es como que se puso a mirarlos todos y dijo, ¿qué pasó aquí? Yo creo que yo he cometido un error. ¿Sabes por qué? Todos los sueños que tú tengas no se los digas a todo el mundo. Porque no todo el mundo cree lo que tú crees, ni tiene tu experiencia. Es más, mientras menos gente se lo digas, mejor. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Se revolcó el infierno. Y le vino todo en contra, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo envidiaron, lo metieron en una cisterna, lo iban a matar y finalmente lo vendieron para Egipto. Ahí va José. Y yo me imagino en el trayecto de su casa a Egipto, al diablo allí sentadito en la carreta diciéndole, oye, ven acá, ¿y el sueño qué pasó? Y tú no dijiste que tú ibas a ser rey y ahora eres un esclavo. ¿Y qué pasó? Pero qué reto este hombre, qué convicción. No tenía la Biblia, no tenía iglesia, no tenía programas de radio, oír nada, su fe en el Señor. Y él creía algo que el apóstol Pablo lo dijo. Y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Eso es lo que conforme a sus propósitos son llamados. No lo entiendo, pero yo sé que se cumplirá la palabra de Dios en mi vida. Allá llega a Egipto. Y qué tremendo, se podía revelar, como hay algunos que van donde Dios. Ah, pero tú no me dijiste. Él fue más fiel a Dios. Fue íntegro. Era un esclavo. Y se portó tan bien que lo pusieron como jefe de toda la casa de Potifar. Era ejemplo. Él no se quejó a Dios. Él no actuó incorrectamente. Al contrario, mejor todavía. Luego conoce la historia. El demonio ahora, después que se le metió a los hermanos, se le mete a la esposa de Potifar. ¿Y saben lo que le pasó? Una calumnia. Este muchacho judío me quiere violar. ¿Y a quién iba a creerle Potifar? Yo creo que le pasó como a Pilato, que dice que sabía que Jesús era inocente, pero por congraciarse con los demás se lavó las manos, pero eso no le faltó, eso no le bastó, ¿verdad? Porque yo creo que en su corazón Potifar creía en José, pero dijo, esta señora, si no hago algo por ti, me va a meter a la cárcel ella mía. Lo meten en la cárcel. Y vuelve el diablo. Yo creo que cuando fue a la cárcel el diablo dijo, perdóname, ¿y los sueños? Yo creo que él le volvió a decir, Dios cumplirá su propósito en mí. Porque Dios no es hombre para que mienta. Él lo hará. Y allí fue el mejor. Y lo pusieron sobre toda la cárcel.
Y cuando venía a la cárcel la gente, él se estaba sonriendo. Bienvenidos a la cárcel. Y todo el mundo decía, ¿pero qué le pasa a este tipo? Este tipo está loco. Porque los presos tienen cara de preso siempre, ¿verdad? Amargado. Era el único hombre preso que no tenía cara de preso. Sonriente. ¿Quieren jopita limpia? Ven, denme la jopa, yo se la lavo. ¿Quieren un poquito de café? Calientito, con galletas. Se miraban el uno al otro. Pero ven acá, esto es un sueño. Pellízcame. ¿Esto es una cárcel o qué? Y lo puso sobre todo. Allí estuvo todo ese tiempo. Y luego vienen el copero y el panadero del rey. Y le cuentan el sueño, él se lo revela y le dice al copero, hazme un pequeñito favor. ¿Qué pasó? Cuando estés en la presencia del rey, dile que yo soy inocente. ¿Me haces ese favorcito? ¡Ah, claro que sí! Lo primero que voy a hacer cuando llegue allá. Después del saludo, le voy a decir, mira, yo estoy aquí porque un hombre ayer tiene revelación de Dios. Saca lo que es inocente. Gracias, brother. Te lo agradezco. Pero como él confiaba más que el Señor, dijo, ojalá y se acuerde, ojalá para hacerlo. ¿Sabe cuánto tardó? Tenía un demonio de olvido, alabado sea Dios. Es un demonio. Es un demonio. No tardó un mes, 2 meses, 3 meses. La gente le preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste? Él no se acordaba de José. 2 años. Alaba. 2 años más José ahí en la cárcel. ¿Sabe cuánto estuvo José desde que Dios le dio la promesa a los 15 años hasta que se cumplió? 15 años esperando la promesa de Dios. ¿Y tú qué te quejas? Alaba. Hay una hermana que dijo, si no puedes decir la mentira ahí, no fui yo, fue alguien por ahí, yo la escuché. Bueno, anyway. Abraham, a los 25 años le dijo, te voy a dar un hijo para que sea heredero de ti. A mí, sí, gloria a Dios. A los 25 años la esposa estaba llenita de vida, él también, gloria a Dios. 25 años, un hijo heredero. ¿Saben cuántos años pasaron? 75 años. Alábalo, que tú que te quejas, que llevas 3 meses esperando que Dios te conteste. ¿Qué pasa, Señor? Mira que yo soy bueno, mira que yo voy a la iglesia, mira que yo doy mis diezmos, mira que ¿qué pasa? Cuéntate de mí, te has olvidado, bla, bla, bla. Hey, hello. 75 años. Y a los 75 años Dios le dijo, te voy a dar el hijo. Y él lo miró serio. Yo creo que Abraham lo miró serio. Dijo, Sara, ¿qué pasó? Que ahora viene el hijo. Y Sara lo cogió de chiste y se rió. Sí, tú, ándale. Ahora, eso dice el Señor. Y se rió. Y la gente dice, ¿por qué se rió Sara? Digo, gracias a Dios que se rió. Si usted le llega a decir a una abuelita ahora de 90 años que va a tener un hijo, no se ríe, llora, grita. ¿Por qué, Dios mío? Sara por lo menos no cogió a chiste y se rió. Pero a su tiempo Dios cumplió su palabra. Y cuando sacan a José de Egipto, que el faraón fue el que se acordó de él, porque, necesito que alguien me revele el sueño. Le dijo aquel, ahora se me acordé. Perdóname, 2 años se me olvidó que hay uno allá que te resuelve. Y lo ponen sobre todo Egipto, y empieza él a hacer lo que hizo. Cuando ve a sus hermanos venir de Canaán, porque había hambre en la tierra, él lo reconoció, pero ellos no, obviamente. Ellos creían que se estaba muerto. Y menos estaba vestido como egipcio. Pero él lo reconoció. Y tú sabes lo que dice la Biblia. Me encanta el libro de la historia de José. Dice la Biblia que cuando José vio a su hermano, no se acordó de la envidia, no se acordó de que los iban a matar esos sinvergüenza, no se acordó de que lo iban a vender. ¿Tú sabes qué dice la Biblia? Que cuando José vio a sus hermanos, se acordó de sus sueños.
Aleluya. Se acordó de las promesas de Dios, porque el hombre falla, pero Dios no falla. ¡Ay, poder de Dios! Yo siento a Dios. Se acordó de sus sueños. Acuérdate de los sueños, no de las tribulaciones, no de la impaciencia. Deleítate en Dios y acuérdate de los sueños. Escríbelo en la pared si quieres. Y todas las mañanas acuérdate de los sueños, porque a su tiempo Dios cumplirá su propósito en tu vida. Tranquila. Deleítate en el Señor y a su tiempo Dios obrará. Obrará. ¿Me dan 5 minutos para terminar? Gloria a Dios. Gracias. Les voy a contar un pequeño testimonio nada más. Hace más de 10 años Dios me dio una visión de una iglesia. Vi un estanque de agua cristalina, vi frutos, como una finca llena de frutos que yo nunca en mi vida había visto. Luego vi un ejército de soldados, hombres y mujeres, marchando, y vi unas escalinatas a un templo, una entrada a un templo. Y Dios me dijo, quiero que abras una iglesia. Yo dije, gloria a Dios, amén. Después de eso, se revolcó el infierno también. No le puedo decir todo lo que pasó porque pedí 5 minutos y ya va como 1 y medio, alabado sea Dios. Pero entre las cosas que pasó, no sé si yo les dije la otra vez que vine, un día estaba yo en mi casa a las 9 de la noche, me dio un dolor de estómago insoportable, mi hijo me llevó al hospital de emergencia y me dijeron, usted tiene un ataque de pancreatitis grave. Yo no sabía que era eso. Me dijo, tenemos que internarlo rápidamente. Y yo le dije, mire, eso fue en Cagua. Yo dije, como yo soy de Ponce, permítame ir a Ponce, yo voy directo al hospital y allí me hospitalizan para que mi familia no tenga que venir acá. Me dijo, caballero, usted no entiende lo que yo estoy diciendo. Si usted se va de aquí, a los 20 minutos usted es un hombre muerto. Dele gracias a Dios que no está muerto todavía. Y yo le dije, me quedo en Cagua, alabado sea Dios. Está bien, trato hecho. Ahí me subieron para Cagua y me cogieron como bombero que apaga fuego. Para hacer el cuento largo corto, me pasaron después a Bayamón, a otro hospital mejor y después a Mayagüez. Recogí la isla completa. Todos los hospitales. 70 días en tres hospitales. Y un día, me acuerdo como ahora, lo puedo ver, al doctor jefe se paró hasta en la puerta. No se atrevió ni a entrar por si acaso me daba un ataque al corazón. Alabado sea Dios. Y me dijo, caballero, no podemos hacer más nada por usted, le vamos a dar de alta para que se vaya para su casa y se muera. Y yo le dije, amén. Para morirme aquí me muero en casa. Deme de alta. Pero Dios no quería que yo me muriera. Porque una noche antes de que me diera ese ataque de pancreatitis, yo estaba en una campaña en Yauco, Puerto Rico, y el pastor, cuando se terminó la campaña, me dijo, siento orar por ti. Ore, pastor. Y Dios me habló por él y me dijo, te voy a usar, te voy a llevar a muchos países a predicar, etcétera, y voy a hablar. Cuando yo venía para Ponce, decía, Señor, pero ¿por qué el pastor me dijo eso? Tú me dijiste eso. Si tú me has dicho eso tantas veces en otras ocasiones, ¿por qué me lo repites? Bueno, está bien. Amén. Y al otro día me pasó eso. Yo no me acordé en los 70 días de eso. Se me olvidó. No fue un demonio, ¿sabes? Era el dolor que yo tenía allá adentro. Todos los días yo me encomendaba al Señor, hacía la oración de ministro. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque yo creía que todos los días me iba a morir. Y yo creía que cuando abriera los ojos por la mañana iba a ver un ángel o los ángeles de Dios cantando, y cuando abría los ojos veía los demonios, o sea, las enfermeras con las agujas esas que venían a crucificar. Y yo, Señor, reprenda, yo que quería irme ya. Y por ese dolor se me olvidó eso. Cuando todo pasó, cuando todo se terminó. En esos 70 años Dios no me dijo nunca nada. Venían pastores, ministros, líderes, oraban por mí, daban culto. Y yo, bueno, Señor, si me quieres decir algo, ya tú sabes, cualquier cosa, estamos aquí a la orden. Nada que ver, nada. Silencio absoluto en el cielo.
El diablo venía cada noche y me decía, pero tú no eres Edwin Torres, tú no fuiste el que diste esta campaña, que se sanaron esta gente, estos endemoniados, el libertado, y ya yo oía la cantaleta todas las noches, a las 2, 3 de la mañana, porque yo no podía dormir, ahí iba el diablo a recordarme todo eso, y yo decía, sí, yo soy, sí, me lo dijiste ayer y antes de ayer, y todas estas noches me lo has dicho, yo soy, pero ¿sabes qué? El que sana, liberta, hace eso, es el Señor, no soy yo soy solo un instrumento, pero yo le creo a Dios, y si me muero mejor todavía. Cuando pasó todo, que Dios me sanó, viene una hermana pastora y me dice, te voy a usar ahora, voy a abrir puertas. Yo dije, gracias hermana, hubiera venido antes, alabado sea Dios. Dios me trajo a la Florida. Dios me habló que viniera a Florida. Yo no sabía para dónde iba, no sabía nada de dónde iba a ir. Yo dije, yo voy, aunque sea duermo debajo de un puente. Me mandé la guagua sin saber para dónde yo iba, sin haber contactado a nadie, porque no tenía a nadie. Yo no sabía nada de Florida, no me acordaba de nada. Y cuando una semana antes de venirme, me llama un varón. Edwin, me dijeron que estuviste enfermo. Sí, a punto de morir. Sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy a Florida a levantar una iglesia. ¿A qué sitio de Florida? A Orlando. ¿Y dónde te vas a quedar? No sé. En algún sitio, aunque sea debajo de un puente. Voy por fe. ¿Cómo que no? Sí. ¿Sabes qué? Tú vas a venir a mi casa. Yo no sabía dónde él vivía. Yo vivo a 10 minutos de Orlando y yo vi una visión y te vi hace una semana que tú estabas en mi casa aquí hospedado. Te estoy llamando para decirte que aquí es bien. Llego a esa casa. Estoy 3 años. Busqué 6 iglesias para alquilar, aunque fuera un salón de escuela bíblica con 12 sillas. Eso le pedí yo, dame un salón con 12 sillas. Olvídate, si con 12 tú revolucionaste el mundo, dame 12 aleluya de fuego y yo voy a hacer la obra tuya. 6 iglesias me las cejaron, me las negaron, no quisieron alquilarme. Y yo, está bien, gloria a Dios, no hay problema. Vino la pandemia. Entonces no podía predicar en ningún lado. Y oí que en el Parque Central uno podía ir sin mascarilla y sin nada porque estaba prohibido. Metían preso a uno. Yo pues me voy al parque a predicar allí está mi iglesia. Juan Wesley lo botaron de las iglesias y dijo, el cielo es mi parroquia. Yo dije, pues el parque es mi iglesia. Y voy allí a predicar. Y puse una mesita y compré Biblia, tratado y le llevaba comida a los deambulantes. Y ahí estaba yo evangelizando. Me acuerdo muchas veces que el diablo se paró otra vez. Y dije, oye, te hubiese quedado en Puerto Rico, alabado sea Dios. Y me decía, ¿y qué tú haces aquí? Pues no ve, evangelizando. Pero tú aquí, tú estás perdiendo el tiempo. Y todo eso, bueno, usted sabe lo que dice el diablo muchas veces. Lo mismo que te dice a ti, me dice a mí. Y yo decía, Dios va a hacer la obra. Y cuando yo vi el parque, yo dije, aquí yo voy a traer mi iglesia un día a evangelizar y a predicar y a llenar esto de la palabra de Dios. Pero decía el diablo. Ahí está. Un día el Señor me dijo, hoy no vas para el parque, hoy vas para esta iglesia. Una iglesia que un amigo mío me había invitado hace un año, yo no sabía dónde quedaba. Lo busqué en el GPS, fue a la iglesia. Cuando entro, me saludó el pastor, Dios te bendiga, qué bueno verte. Pero no vamos a estar aquí porque voy a dejar este templo, porque voy a alquilar otro más adelante. Y yo dije, espérate, ¿cómo yo oí bien? Que va a dejar este templo, quiere decir que va a estar vacío. No le dije nada a él, pero a la semana hablé con el pastor de esa iglesia. Le dije, quiero que me alquile el templo. Me dieron un lugar bien chiquito. No tenía dinero para yo pagarlo. Y firmé el contrato. El primer día se llenó la iglesia y no pudimos seguir. Yo le dije, pastor, necesito uno más grande. Más grande te cuesta más. Olvídese, démelo que Dios va a hacer la obra. Empecé en cero. Y yo les acabo de decir que hoy están ellos. Yo estoy aquí gracias a que ellos están en el parque allá evangelizando, predicando la palabra, ayudando a los deambulantes, porque Dios tiene todo en su lugar. 10 años y se cumplió la palabra de Dios. Confía en el Señor. Él es soberano. ¿Tú no lo sabías? Él es soberano y cumplirá su propósito en tu vida. Vamos a cerrar nuestros